Buen día, jóvenes. Continuamos entonces con un repaso de lo que es función exponencial. ¿Sí? Las funciones exponenciales son de la forma a elevado a la x, donde a representa un número cualquiera, ¿sí? Pero con ciertas restricciones. Sí, no es un número cualquiera. A tiene que ser diferente de 1. No puede ser 1, ¿sí? Porque 1 a la 1 elevado a cualquier exponente siempre va a ser 1, ¿sí? Se trataría de una función constante. Además, la base tiene que ser un número positivo, estrictamente mayor que 0. Entonces, si tiene que ser mayor que 0 y diferente de 1, se presentan dos situaciones. Primero, si es estrictamente mayor que 1, se dice que la función es creciente. Y si el número es menor que 1, pero claro, mayor que 0, la función es decreciente. ¿Sí? Voy a explicar esto con un par de ejemplos. Mira, imaginemos la función exponencial y igual a 2 elevado a la x. Como la base es el número 2 y el número 2 es un número mayor que 0, significa que esta función viene creciendo. ¿De qué forma? Viene muy pegado a la x, muy pegado a la x, y va a ir creciendo, 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 y cada vez comienza a crecer mucho más. ¿Sí? Voy a mejorar ese dibujo. Viene así, creciendo, creciendo y creciendo. ¿Sí? Ahora, otro ejemplo. Si yo tuviera y igual un número menor que 1, podría ser un medio. ¿Sí? Esto es 0.5 elevado a la x. Esta función, por ser un medio menor que 1, va a ser una función decreciente. Significa que viene desde un valor grande o alto y va decreciendo, 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 y se va acercando al eje x, ¿sí? Pero no lo toca. Nunca lo va a tocar. Voy a mejorar esa curva. Algo así, ¿sí? Parece una rampa. Bien, en ambos casos, en este tipo de ecuaciones, en ambos casos, mira que la recta se aproxima mucho al eje x, pero dije que no la tocaba, ¿no? Y es que toda función exponencial tiene siempre una asíntota horizontal. ¿Qué cosa es asíntota? Asíntota es una recta que se aproxima mucho a la función, mucho, pero nunca la llega a tocar, ¿sí? En este caso, en estos dos ejemplos, el eje x está haciendo la función de asíntota. Se acerca mucho la función al eje x, pero nunca la llega a tocar, ¿sí? Ahora, para hablar de ecuación de la asíntota horizontal, vamos a ver unas siguientes formas de ecuación exponencial. Mira, cuando nosotros tenemos una función exponencial de la forma a elevado a la x y a esto le agregamos una constante, pues ahora en estos casos la asíntota ya no es el eje x. Este eje x deja de ser asíntota. Y la asíntota, que va a seguir siendo horizontal, claro, va a estar dado por esta ecuación. Y igual, simplemente lo tienes que igualar a la constante. Y igual a c. ¿Cómo se ve esto? Pongamos un ejemplo. Tengo la ecuación y igual 2 elevado a la x y le voy a restar 3. ¿Sí? Entonces significa que esta ecuación antes de graficarlo, mira, yo debo ubicar la asíntota. ¿Sí? Dice que la asíntota es y igual a c. Entonces lo que voy a hacer es, aquí nomás voy a usar iniciales, la asíntota horizontal será cuando yo iguale y igual a la constante, que en mi ejemplo la constante vale menos 3. Significa pues que en el eje Y yo ubico el menos 1 por aquí, menos 2 por aquí, menos 3 estará por acá. Por este punto menos 3, por aquí va a pasar la asíntota horizontal. A ver, voy a graficar una asíntota, más o menos. Salió muy abajo, sigue saliendo muy abajo. A ver, permítanme acercarme. Y aquí voy a dibujar justo aquí. En punto 3. A ver, aproximadamente está ahí, ¿sí? A ver, aproximadamente. Bueno, está en el mismo punto 3, ¿ya? Sino que el dibujo no me sale muy bien.
Pero ahí en el punto 3 yo trazo una línea horizontal. Significa que esta función, que tiene como base 2, ¿ya? Es una función que va creciendo. Okay, esta función que va creciendo, 2 a la x, ahora se ha trasladado y la asíntota es menos 3. ¿Sí? Va a seguir siendo una función creciente, tiene esta forma, pero la asíntota ahora es menos 3. Bien, yo quisiera saber por qué punto de y pasa esa función. Como en todas las funciones, si yo quiero hallar el corte con el eje y, lo que tengo que hacer es evaluar la función con x igual a 0. ¿Sí? Entonces, en este caso, si yo quisiera ver el corte con el eje y, lo que tengo que hacer es que x valga 0. Y esto significaría entonces que mi ecuación quedaría de la siguiente forma. Y igual 2 elevado a la 0, porque estoy reemplazando x con 0, menos 3. Todos sabemos que 2 elevado a la 0 es 1. Todo número elevado a la 0 es 1. Y si a 1 le resto 3, resulta que y vale menos 2. ¿Sí? Mira, cuando x vale 0, y vale menos 2. Significa que el corte está en las coordenadas 0, menos 2. ¿Sí? Voy a ubicar ese punto en el eje y, sería el punto menos 2. Por aquí pasa la función, ¿sí? Menos 2. Por ahí pasa la función, ¿sí? Entonces mi función es una función creciente que viene muy pegado al eje, a la recta x igual a 3, y viene creciendo, 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 y cada vez crece más, ¿sí? Muy bien. Observa que este último ejemplo, esta función, sí corta el eje x, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo calcular el corte con el eje x. Ojo, no siempre va a haber corte con el eje x, ¿eh? No siempre. Miren los dos primeros ejemplos, no hay corte con el eje x. Se acercan al eje x, pero no los corta. En este ejemplo sí hay corte. Entonces, cuando queremos analizar, igual que en todas las funciones, el corte con el eje x, lo que tenemos que hacer es que y valga 0. Entonces, voy a escribir aquí corte con el eje x, y para ello tengo que hacer que y valga 0. ¿Sí? Entonces, en mi ecuación, y es igual, y lo voy a reemplazar con 0, y eso tendría que ser igual a 2 elevado a la x menos 3. El menos 3 pasa a la izquierda con positivo, 3 sería igual a 2 elevado a la x. Bien, recordarán que cuando tengo una una ecuación exponencial, una forma de resolver las ecuaciones exponenciales es con logaritmos, ¿no? Esta ecuación no puedo conseguir que tengan bases iguales, así que el único recurso es logaritmo, ¿sí? Ya en otro video repasaremos logaritmo, ahora lo voy a aplicar directo. Recuerden, espero que recuerden que esto sería el logaritmo en base 2. La base del logaritmo es la misma base de la potencia, y en este caso de 3. 2, ¿a qué exponente debo elevar para que me dé 3? Pues esto sí hay que consultarle a la calculadora, ¿sí? Si van a su calculadora, les va a arrojar 1.58 aproximadamente, ¿sí? Eso significa que el punto de corte con el eje x es en x igual a 1.58 y el y valdría 0, ¿no? Es decir, a ver si voy a la gráfica, más o menos el 1 está por aquí, el 2 por aquí, y acá estará el 1.58, ¿no? Es algo más complicado ubicar ese punto, ¿sí? Bien, veamos un último ejemplo. A ver, ¿qué pasa si mi función y es igual a ver, un medio, que es un número menor que 1, elevado a la x y le sumo 1, ¿sí? Del mismo modo, ubiquemos primero la asíntota horizontal. Por tratarse de una función que se le está agregando una constante, la ecuación de la asíntota horizontal
es y igual a esa constante, ¿no? Que en este caso es 1. ¿Sí? Entonces, en mi eje de coordenadas ubico el punto 1. Por aquí más o menos está el punto 1. Y ahí voy a graficar una recta horizontal. ¿Sí? Esta recta horizontal es la asíntota. ¿Sí? Veamos ahora el corte con el eje Y. Con el eje Y. En ese caso tenemos que hacer que x valga 0. Si x vale 0, mi función quedaría y igual 1 medio elevado a la 0 más 1. Todo número elevado a la 0 es 1 y 1 más 1 sería y igual a 2 positivo. Significa que el corte con el eje Y estaría en el punto 0,2. ¿Sí? Voy a ubicar este punto. Acá está el punto 1 del eje Y, más arriba estará el punto 2. Por este punto 2 pasa la función. Ahora, como sé que era una función decreciente, y eso lo sé porque el valor de a es menor que 1, más o menos aproximadamente dibujo la función así, ¿no? Es una función que viene decreciendo, pasa por 2 y sigue decreciendo, acercándose mucho a y igual a 1, pero nunca lo corta, ¿sí? Nunca lo corta. Bien, no necesito analizar corte con x porque claramente esta función nunca va a cortar al eje x. El eje x está todavía por aquí muy abajo, ¿sí? Pero si algebraicamente quisieras tú analizar eso, si algebraicamente, por ejemplo, no sé, no graficaron y ustedes quieren graficar o quieren ubicar el corte con el eje x, pues saben que deben reemplazar con y igual a 0. Reemplazan con y igual a 0 y la función quedaría de este modo. 0 es igual a 1 medio elevado a la x más 1. El 1 pasaría a la izquierda con menos 1. Menos 1 sería igual a 1 medio elevado a la x. Entonces aquí creo que es evidente que 1 medio, no existe un número como exponente que pueda yo elevar 1 medio para que me dé negativo, ¿no? Para que dé menos 1. Esto no existe. ¿Sí? Por eso que no hay corte con el eje x. Bien. En el siguiente video a ver si les ayudo con unos ejemplos 4R y hablar de otro tipo de, perdón, otra forma de la función exponencial.